Buenas tardes, profesor. El día de hoy, junto a mi compañero Lucas Araya, vamos a hablar acerca del trabajo número 2 de hidrología. El organigrama. Bueno, estas son las actividades que desarrollamos cada uno de los integrantes. En mi caso, Alonso Velázquez, realicé la elaboración de la presentación y además el desarrollo de los métodos Bernie y King modificado y el racional. En cuanto a Lucas Araya, él también realizó la presentación, la complementó y realizó los métodos DGAC y el hidrograma unitario tipo Linsley. Además, Lucas hizo la elaboración del video. Presentación del problema. En el desarrollo urbano es importante poder evacuar de forma adecuada las aguas lluvia de flujo superficial por medio de canales y tuberías que tienen un flujo a lámina libre, y de esta forma evitar las inundaciones que producen incomodidad en la población y pueden llegar a producir graves problemas a las personas e infraestructura de la ciudad. Como trabajo, se solicita a su equipo que determine el caudal de diseño de una obra de evacuación de aguas lluvias en el punto de control designado. El cálculo debe ser por 4 métodos: el racional, Wernicke modificado, DGAC e hidrograma unitario tipo Linsley. El punto de control asignado para su equipo está en la ubicación 25. La lluvia representativa de su periodo de retorno de 2 años corresponde a la de la tabla 21. Con ella deberá determinar la precipitación de diseños para su trabajo. Y bueno, como dice el problema, tanto la tabla 21 como el punto de control son datos que nos entrega el profesor. Punto de control. Antes de comenzar con el desarrollo de los métodos, es importante determinar la ubicación y las características principales de nuestra cuenca, tales como el área, la longitud del cauce, la altura y las cotas mínimas y máximas. La ubicación está en el camino costero de Valparaíso en la quinta región. Estas son las coordenadas del punto de control. Además tenemos un área de la cuenca de 0,30 km² con un cauce representado por una línea roja de un largo de 0,77 km. La altura de esta cuenca es la diferencia entre cota máxima y cota mínima y tiene 115 metros como valor. La cota mínima, que se encuentra en el punto, es de 141 metros sobre el nivel del mar, y en cuanto a la cota máxima es de 256 metros sobre el nivel del mar. Una vez explicado el punto de control, procederemos a explicar los 4 métodos. Método de Bernie y King modificado. Según la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, este método está basado en la fórmula de Bernie-King, que relaciona el caudal instantáneo máximo de una crecida con la precipitación diaria máxima y el área pluvial a través de una relación de potencias. Acá tenemos la fórmula del Bernie-King modificado, en la cual dice que el caudal es igual al coeficiente empírico de periodo de retorno por una constante por la precipitación diaria máxima asociada al periodo de retorno por el área pluvial. Como vimos en la fórmula, nosotros solo tenemos el área pluvial, por lo tanto hay que calcular nuestro coeficiente empírico de retorno y nuestro P24. Para calcular el coeficiente empírico de retorno se utiliza esta fórmula de coeficiente CT igual 10 años para un periodo de retorno de 10 años. Como nosotros dijimos anteriormente en el punto de control, nuestro punto está ubicado en la quinta región, por lo tanto utilizaremos este coeficiente. Una vez identificado el coeficiente anterior, identificaremos otro coeficiente que será para un periodo de retorno de 2 años pedido por el ejercicio. Vamos a esta tabla de coeficientes de fórmula empírica, nos ubicamos en un periodo de retorno de 2 años, en la quinta región y nos da un coeficiente de 0,38. Ambos coeficientes los relacionamos en la fórmula que tenemos acá arriba y despejamos nuestro CT. Y este será el coeficiente que utilizaremos para calcular el caudal del método Bernie y King modificado. Ya obteniendo los coeficientes, solo nos queda calcular nuestro P24. Y para calcular nuestro P24, nos ubicamos en este mapa isoyeta de la quinta región. Situamos nuestro punto de control en el mapa y solo nos queda identificar valores. Es así como nuestro P24 nos dio 83,3 milímetros. Una vez calculado y recopilado los datos, solo nos queda reemplazar en la fórmula de Bernie y King modificado. Reemplazamos y nos da que nuestro caudal tiene un valor aproximado de 0,15 metros cúbicos partidos segundo. Segundo método, método racional. La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas nos dice que la fórmula del racional es un método ampliamente conocido en hidrología.
Además, nos recomienda su uso sobre la base del empleo de coeficientes de escorrentía que mejor se ajusten a los resultados de los análisis de frecuencia efectuados en el estudio desarrollado para su elaboración. Acá tenemos la fórmula del racional, en donde Q es nuestro caudal, C es nuestro coeficiente de escorrentía, mejor asociado para la ocasión, I sería la intensidad de la lluvia, intensidad media de la lluvia asociada al periodo de retorno, y A sería el área pluvial de nuestra cuenca. Bueno, para calcular el caudal mediante el método racional, primero debemos encontrar nuestro coeficiente de escorrentía. Para calcular nuestro coeficiente de escorrentía, nosotros utilizamos valores de la tabla de coeficientes de escorrentía sacados del capítulo 3 del marco geográfico. Utilizamos un valor de 0,5 para, en este caso son áreas residenciales, casas aisladas, y además utilizamos para el área de la quebrada o el área rural un valor del 0,35, puesto que son suelos arcillosos y tienen una pendiente mayor a la del 7%. Una vez identificados nuestros coeficientes y delimitados nuestras áreas rurales y urbanas, recopilamos los datos y reemplazamos en esta fórmula, dándonos así un coeficiente de escorrentía del 0,45. Una vez calculado nuestro coeficiente de escorrentía, nos queda calcular la intensidad. Para calcular la intensidad, primero tenemos que calcular el tiempo de concentración. El tiempo de concentración lo calculamos con esta fórmula, donde Tc vendría siendo el tiempo de concentración de la cuenca, L vendría siendo la longitud del cauce principal, y H vendría siendo la altura o desnivel máximo de la cuenca. Este tiempo de concentración luego será utilizado para meterlo en la ecuación de la curva, donde calcularemos la intensidad. Y esta ecuación de la curva fue elaborada mediante una curva la cual pudimos realizar con la tabla 21, la cual relaciona el tiempo y la intensidad. Con esta tabla se calculan las magnitudes multiplicando el tiempo por la intensidad. Recopilando todas las magnitudes posibles entregadas por la tabla, se hace una tabla en Excel y se extraen las máximas magnitudes de esta tabla. Luego estas magnitudes se grafican en una curva y con esa curva se puede calcular la ecuación que tenemos acá. Y como pueden ver, acá tenemos nuestra curva, la gráfica de la curva, en donde relaciona el tiempo con la intensidad. Y aquí en pequeño está la ecuación, que es la misma que puse en la diapositiva anterior. Volviendo atrás, realizamos el desarrollo del tiempo de concentración, donde nuestro largo del cauce será 0,77 kilómetros y nuestra altura será 115 metros. Reemplazamos los datos y nos da que el tiempo de concentración es de 0,145 horas. Este tiempo de concentración lo colocamos en esta fórmula de intensidad y nos da que nuestra intensidad es de 28,942 milímetros sobre hora. Y por último, calculado y recopilado los datos, reemplazamos en la fórmula que mostrábamos al principio del método racional, que sería la fórmula del caudal. Reemplazamos los datos y nos da que nuestro caudal tiene un valor de 1,205 metros cúbicos sobre segundo. Buenas tardes, vengo a presentar el método de GAAC, el cual consiste en esta fórmula que se puede presenciar en la pantalla, la cual se puede utilizar en las regiones de Valparaíso, en la región metropolitana y en la sexta región. Bueno, ¿en qué consiste la fórmula? En una constante de 5,42 por 10 elevado a la menos 8 por el área pluvial elevado a 0,915. Cabe destacar que el área pluvial tiene que estar en kilómetros cuadrados por el caudal máximo diario para el periodo de retorno, siendo este elevado a 3,432. Bueno, en la isolleta podemos determinar el retorno, que sería 83,3 para la zona de Valparaíso. Bueno, el área entregada por mi compañero anteriormente, más el P24, nos permite despejar.
lo que quedaría en 5,42 por 10 elevado a la menos 8 por 0,3 kilómetros cuadrados por 83,3 elevado a 3,432. El caudal sería igual a 0,07 metros cúbicos, máximo diario. Y bueno, nuestra zona homogénea nos permite saber que es NP, por lo cual utilizaremos 1,87. El caudal sería 0,07 metros cúbicos por 1,87, dándonos así 0,131 metros cúbicos de máximo instantáneo. Bueno, ahora comenzaremos con el hidrograma, el cual consiste en esta pequeña fórmula, que es caudal de diseño, lo cual conseguiremos con el coeficiente de escorrentía, la intensidad del evento del diseño, duración en T, en un periodo de retorno de diseño T, y el área de la cuenca. Bueno, para comenzar, tenemos que sacar la magnitud. Todo esto para despejar I. Aquí podemos presenciar un ejemplo con los datos que se nos otorgaron, que sería 17 por 0,12, siendo 0,12 el tiempo en horas, dándonos así una magnitud de 198 milímetros. Luego de esto, tenemos que realizar la magnitud acumulada para posterior determinar los mayores caudales. Bueno, aquí el ejemplo es que tenemos 1,98 más 4,43 nos da el 6,42. Y aquí, claro, está ordenado, ya todo finalizado. Y se determinó el número mayor de cada columna para realizar la tabla de intensidad. Bueno, luego de esto podemos observar que ya está todo correctamente seleccionado. Realizaremos la intensidad, el cual consiste en la magnitud dividido por el tiempo en horas. Lo cual aquí, por ejemplo, 128,05 dividido en 0,12, lo cual sería 7 en horas, nos daría 1100,10. Posterior a esto, con las tablas realizaremos la curva ID, que en este caso nos dio como ecuación potencial. Bueno, ya con los datos anteriores podemos determinar que el TC es igual a 60 por el área partido en la brecha de altura, que eso quiere decir que es la cota mayor menos la mínima, elevado a 0,385, lo cual nos da un TC de 2,44. Por lo tanto, con la fórmula que nos entregó el gráfico, reemplazamos X por TC, lo que nos quedaría en 2124,1 por 2,44 elevado a 0,259, dándonos como resultado 9,16. Luego, con esto ya todas las incógnitas fueron despejadas, ya que la escorrentía la realizó mi compañero anteriormente, la cual es 0,45. Tenemos I, que es 9,16, y 0,3, que es el área en kilómetros cuadrados, que nos da un total de 1,24 metros cúbicos segundo. Bueno, que quiero dar agradecimientos al Ministerio de Obras Públicas, particularmente por la escritura del manual de cálculo de crecida y caudales mínimos en cuenca sin información fluviométrica, y no pudimos encontrar al autor, pero es el libro del marco geográfico, capítulo 3, retirado desde el mismo.